Y ya tenemos en la línea telefónica a la diputada eh, por Santiago, Natalia Castillo. Vamos a conversar con Natalia. Natalia, muy buenos días, diputada. Gusto saludarla. Andrés López le saluda desde Tierra del Fuego, cruzando el estrecho de Magallanes. Hola, muy buenos días, Andrés. Un saludo a toda la gente de allá del Estrecho Magallanes, en la zona más sur de nuestro país, pues yo aquí en el centro. Diputada, la situación en Santiago, en su distrito, muy complicada. Es una situación muy complicada, no solamente porque en el distrito que yo represento está Santiago Centro, Sí, Providencia, pues. Ñuñoa, La Granja, San Joaquín y Macul. No solamente desde la perspectiva sanitaria, Santiago es de las comunas que tiene, es la comuna que tiene más contagios a nivel del país, ya se cumplieron más de 90 días en cuarentena, pero además del tema sanitario, en el distrito también tenemos un grave problema respecto a las personas que no están teniendo los recursos necesarios para poder subsistir en comunas como La Granja, San Joaquín y Macul, que son las comunas que están más empobrecidas dentro del distrito. Han proliferado mucho las ollas comunes. Hay gente que lo está pasando muy mal, que le está costando parar la olla, en términos bien concretos, Mm. y las ayudas del Estado también se han demorado en llegar. Y en ese sentido, nosotros hemos sido muy catetes. Desde el principio estábamos hablando de una renta básica de emergencia. Bueno, esto pasó mucho tiempo para que se pudiera concretar y en el intertanto, evidentemente, se empezó a vivir el hambre. Claro, ahora, claro, y ahora, ¿cómo lo hace una persona, por ejemplo, que la verdad que no tiene los recursos, debe salir a la calle? Si la verdad las cosas, hay mucha gente, nosotros no tenemos esto, no nos pasamos por eso todavía, pero tiene que vivir el día a día en la región metropolitana. ¿Cómo se logra cómo se logra poder ver ese tema con el tema sanitario? La gente seguramente en unos días más va a seguir saliendo porque va a tener que parar la olla, como dice usted, po. Bueno, ese es el gran drama que tenemos acá, porque si bien las medidas son súper estrictas y nosotros hemos sido bien insistentes también con que se fiscalicen esas medidas, nos supera la realidad, porque hay mucha gente que no es que no cumpla la cuarentena porque no quiere o porque es un porfiado, sino porque sencillamente no puede darle cumplimiento, porque las ayudas del Estado no están llegando a todas las personas, están llegando a las personas más vulnerables, pero en Santiago también existe un grueso de gente que es de clase media, que no puede acceder a los beneficios del Estado y que no le alcanza. Entonces, son personas que ganaban, no sé, 700.000 pesos, 800.000 pesos, pero que tienen 4 hijos, que pagan arriendo, que pagan colegio, que pagan universidad, y hoy día esos recursos no le están alcanzando, entonces están teniendo que salir de todas maneras a trabajar. Y a mí lo que más me preocupa es que además se aprobó una ley, por mi voto en contra, pero se aprobó igual, que aumenta las sanciones a las personas. Mm. Y yo creo que, claro, hay situaciones y situaciones. Evidentemente, una persona que toma un helicóptero, por ejemplo, no sé si ustedes allá en el sur vieron ese caso, Sí, lo vimos. y Sí, se va sí. a su chacrita en la playa, en una playa muy exclusiva, en helicóptero, es bien distinto a una persona que tiene que tomar un anuncio y que se tiene que levantar igual a trabajar, incluso arriesgándose a contagiar. Yo he visto los últimos días en las noticias imágenes que son verdaderamente muy complejas de poder, de que esté sucediendo. Es gente trabajadora, obreros, personas que trabajan en casas particulares que están siendo llevadas detenidas por no cumplir la cuarentena, pero tampoco el Estado les ofrece alguna alternativa. Entonces yo creo que esa es hoy día la situación más dramática que se está viviendo en la región metropolitana, que por un lado tenemos un alto número de contagios, que los últimos días ha ido bajando. De hecho, está saliendo en este minuto el Sí, ministro Enrique París diciendo que hay un 14% menos de casos a nivel nacional, sí. lo que indefectiblemente incide mayormente en Santiago, que es donde hay más casos, Mm. pero aún así tenemos una situación bien crítica, tenemos las urgencias colapsadas, las personas no están pudiendo tener atención oportuna en todos los casos, hay hospitales de la zona norte sobre todo
que ya están colapsados hace meses. Entonces, es complicado cuando no se está entregando toda la ayuda del Estado, sobre todo para aquellas personas que no pueden definitivamente cumplir la cuarentena. Claro, ahora el ministro Pari ayer nos, seguramente usted lo sabe mejor que yo, pero ayer hace un llamado de regular las utilidades de las ISAPRES. Bueno, ese es otro de los temas, Claro. porque además, a propósito de esta crisis, hemos visto también cómo empresas se aprovechan de la crisis, no Mm. solamente empresas privadas, como por ejemplo en el caso de Ripley, que es un caso que yo fui parte de la Comisión de Trabajo y nosotros lo analizamos. Por ejemplo, en esta empresa se empezaron a despedir trabajadores, en circunstancias que esa misma empresa ha aumentado significativamente, por ejemplo, sus ventas online y además sus dueños retiraron utilidades. Pasó lo mismo con las AFP y ahora dentro del gremio de las ISAPRE lo que se está intentando hacer es evitar justamente ese retiro. Pero es como lo mismo que conversábamos un rato, es que la realidad te empieza a superar. O sea, tú empiezas a decir, bueno, pero ¿cómo alguien tan descriteriado se va a poner a sacar ahora las utilidades de la empresa? Y lo están haciendo. Y a propósito de la crisis, las personas que están más empobrecidas se empobrecen aún más y quienes más tienen también guardan más. Entonces se produce un fenómeno social que es bastante complicado porque por un lado los ricos cuidan más lo suyo y los pobres empiezan a perder cada día más. Entonces se va a generar también probablemente un conflicto social a propósito de esto, porque la desigualdad eh, se, va, se va aumentando. O sea, estos episodios de crisis van haciendo que la desigualdad aumente mucho más. Por ejemplo, a propósito de la vivienda, en Santiago los precios de la vivienda son altísimos y con esta crisis van a tender a la baja. Pero ¿quiénes son los que van a poder comprar esas viviendas cuando tenemos una clase media empobrecida que ya no va a poder acceder al crédito? Y si accede al crédito lo va a hacer para cubrir necesidades básicas y para que hablar los segmentos más empobrecidos que definitivamente no tienen la posibilidad de comprar una vivienda. Claro, ahora el presidente Piñera va a enviar el veto presidencial sobre el postnatal de emergencia. ¿Cuál es su opinión, diputada? Bueno, nosotros somos impulsores de este proyecto Así de es. postnatal de emergencia. Lo que estamos pidiendo es que a aquellas mujeres que se les venció el postnatal o está por vencer, durante este estado de catástrofe, por el solo Ministerio de la Ley, este postnatal se extienda. Evidentemente, pudiendo pagársele toda la remuneración completa. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. En Chile el cuidado recae principalmente sobre los hombros de las mujeres. Las redes de cuidado también a las que acceden las mujeres generalmente son las madres, son las Mm. abuelas a veces, las tías, y son personas que hoy día no están en esa red de cuidado porque también están cumpliendo sus cuarentenas. No hay salas cunas, No. no hay colegio, entonces hoy día se está poniendo a estas mujeres en una disyuntiva de o tener que arriesgarse y contagiar a su guagua o derechamente perder su trabajo. Entonces, por eso es que nosotros estamos impulsando esta alternativa. El presidente ayer habló, bueno, han intentado boicotearla durante todo este tiempo, pero se ha generado también una presión social que ha ayudado a que tengan que hacerse cargo de este asunto. Ayer se presentó una propuesta por parte del presidente, pero es una propuesta que es tremendamente insuficiente porque lo que Mm. nos dice el presidente es que las mujeres a quienes se les vence el postnatal, incluso diciendo que mujeres u hombres o cuidadores hasta los 6 años de los niños que no tengan con quién dejar a cargo sus hijos, entonces lo que podrán hacer es suspender sus contratos de trabajo y ocupar sus fondos del seguro de cesantía. Claro. Pero esto es un poco más de lo mismo, o Sí. sea, es un poco decirle a los trabajadores, a las trabajadoras, que tienen que pagarse ellos mismos los costos de la crisis, cuando que la crisis esté en el nivel que está, ha sido responsabilidad principalmente de las autoridades de gobierno que no han sabido contenerla, tomar las medidas sanitarias y económicas a tiempo para evitar que eso se agudice y por eso estamos en este punto.
Claro, es como pedir que yo saque mis recursos del AFC, ¿no es cierto? Que son mis recursos, y bueno, ocuparlo en eso y el día de mañana si me finiquitan, no voy a tener plata. Esa es la realidad, sí. Claro, Andrés, y ese es justamente el problema, porque Mm. nosotros hemos recibido información tanto de economistas y de otros expertos que lo que nos dicen es que, claro, ahora se está produciendo un periodo de crisis donde hay muchas personas que han disminuido su ingreso, hay empresas que han dejado de vender y eso ha afectado en los recursos que tiene la familia. Pero post-crisis también es probable que venga una oleada de personas que van a perder sus empleos y ahí no van a tener los recursos de sus fondos de cesantía para poder echarle mano, porque ya se los van a ver comido, digamos, entre comillas, durante este periodo de crisis. Y esta es una crisis que no va a ser corta, o sea, ya llevamos 3 meses, se espera que a lo menos un mes más, que es lo que queda de invierno, vaya a ser también bastante crítico. Y luego viene todo un periodo de reacomodo también. Hay negocios que no están funcionando desde octubre, por ejemplo, en todo el cono central, en todo lo que es la zona cero, que se llama de Plaza Italia, Mm. porque también antes, a propósito de las manifestaciones, también la excesiva presencia de carabineros, lacrimógenas permanentemente, hay muchos restaurantes, bares que tuvieron que definitivamente cerrar. Entonces ya son negocios que llevan 8 meses resistiendo y que no sabemos todavía qué va a pasar con ellos una vez que esto acabe. Claro, seguramente va a ser algo que va, o sea, va, a ver, el tema gastronómico a nivel país, restaurante y todo lo que significa eso, por lo menos acá en Magallanes y en la capital, me imagino que pasa con mayor razón lo mismo, está en el suelo. Y yo no sé si va a poder seguir resistiendo una situación que yo diría que es dramática, es dramática. Nosotros lo vemos día a día acá en Magallanes, el tema del turismo, olvídese, se acabó, y cualquier otro tema que tenga relación con restaurantes, hostales, hotel y todo, está pero en el suelo, diputado. Y la situación de Magallanes fue bien compleja, pero fue como bien al principio, porque se Sí, decía que en Magallanes no habían contagios, sí, pues, pero era porque no estaban aplicando los test, porque cuando no. empezaron a testear, se dieron cuenta que en realidad en Magallanes sí habían contagio y llegó un minuto en que Magallanes estaba segundo o tercero ahí entre las regiones que tenían más contagio. Entonces, y en Aysén pasa un poco lo mismo, siempre se usa Aysén como el ejemplo de lugar sin contagio, pero yo he conversado con autoridades locales de allá y me dicen lo que pasa es que acá no se está testeando, No, entonces no hay cómo saber que las personas están contagiadas. Bueno, y también me decía esta persona, y además acá los viejos son porfiados, y anda a claro, hacerlo ir al médico, que es otra claro, cosa. claro. Ahora, el problema que pasa es que Magallanes tuvo 5 semanas de cuarentena, pero Magallanes, el primer contagiado, entró a través de un crucero. Esa fue la verdad de Magallanes. Y el primer contagiado de Magallanes se informa que fue el 7 de marzo, y no es así, fue el 23 de febrero. Ese día fue el primer contagio que existió en Magallanes. O sea, una información que prácticamente se cambió, falsaron, pero varios días para tener la información y por eso se decía, diputada, que no había contagio, pero contagios sí habían y ahora ya estamos con un posible, muy preocupados porque te comento que estamos con un posible rebrote, incluso estamos en la comuna de Puerto Natales, que hoy día podríamos, ojalá no tengamos esa información, pero podría ser una información catastrófica, muy complicada, que no teníamos caso ahí, nosotros en Tierra del Fuego estamos salvados porque no tenemos ninguno hasta hacia el momento, o sea, hemos tenido 9, pero los 9 ya sin problema, ya todo recuperado, pero en Punta Arenas también hubo con unas plantas pesqueras, porque tampoco, diputada, ¿sabe lo que pasa? No se fiscaliza, y esa es una realidad. Sí, bueno, y lo otro que es importante, que es algo que están haciendo hace un par de semanas solamente, es la trazabilidad de los casos. Sí, Es decir, porque no es lo mismo, por ejemplo, que uno diga, hay 40 contagiados, cuando los 40 contagiados tú puedes identificar en qué espacio se contagiaron. Por ejemplo, si hay una reunión y esas 40 personas contagiaron, tú puedes en el fondo trazar esos casos, aislar a las personas de riesgo. Pero cuando tienes, por ejemplo, el número, el mismo 40 contagiados, pero no sabes dónde están esas personas, es muy probable que esas personas sigan contagiando incluso sin saberlo. Entonces, la trazabilidad de los casos es algo que es esencial
esencial para efectos de manejo de esta crisis, sobre todo en comunidades pequeñas, como la que tienen ustedes en Magallanes, donde además tienen sistemas de salud que no tienen Mm, toda la infraestructura necesaria para que se les desborde, se les venga abajo. Imagínate que en Santiago claro, los hospitales, las clínicas que tienen muchos mayores recursos, que tienen más unidades especiales y todo, están colapsadas. En regiones esta realidad es mucho más aguda porque sí. ¿cuántas veces hemos escuchado que en regiones no hay especialistas, que no Mm, están las máquinas? Entonces, es aún más preocupante que una situación así se pueda desbordar en una región como la de Magallanes. Ahora, sí, la ventaja que ustedes tienen también es que no tienen una alta densidad, por lo tanto las claro, aglomeraciones y esas cosas no son tan frecuentes como en el centro de Santiago, sí. pero sí también tienen el riesgo de que si que llega a expandirse los contagios, tienen un sistema de salud evidentemente más precario que el sistema que está en la zona central. Sí, porque lo que pasa es que nosotros tenemos, mire, le voy a explicar, tenemos 24 ventiladores en la región, 24 ventiladores. Y nosotros, claro, cuando tuvimos complicado, podíamos enviar, se enviaron pacientes a Santiago, pero ahora ya esa situación es imposible. No existe esa posibilidad de que nosotros envíen nuestros pacientes a Santiago. Va a ser muy difícil, entonces por eso es que hay que cuidarse Así mucho más, es, sí o sí, ahí porque sí, mantener la distancia, claro, usar las mascarillas y en lo posible también quedarse en la casa. claro. Diputada, usted también está encabezando el proyecto de lo que dice relación al nuevo Sename. El proyecto del nuevo Sename es un proyecto que es del gobierno. Claro, Yo más bien he estado en el otro lado, ya, porque yo soy muy crítica de este proyecto que está presentando el gobierno. ya, Lo que hace este proyecto que ya pasó pues, por el Congreso, está ahora en trámite de ser promulgado y publicado, lo que hace este proyecto es separar el Senamen dos. Por un lado, tener a los infractores de ley, que son los adolescentes cuando cometen un delito, y por otro lado, tener a los niños más pequeños que son sujetos de una medida de protección por alguna vulneración de derechos, por algún maltrato o algún delito derechamente. Eso es lo que hace este proyecto. Y tiene algunas ventajas, ¿no? Que son ventajas principalmente administrativas, en separar, que aunque el Sename ya de facto funciona así, pero el problema que tiene el proyecto es justamente aquellas cosas que no aborda, porque este proyecto en el fondo lo que hace es centralizar la oferta, pero sigue manteniendo al Estado con un rol de vigilante, pero no con un rol principal dentro de la protección de la infancia. O sea, lo que se hace es tercerizar la oferta, decirle a un privado, encárguese usted de reparar a ese niño y no hacerse cargo personalmente el Estado de manera directa de la reparación de los niños. Hoy día, por ejemplo, en la red completa, el 96% de la oferta es privada. Hay regiones que no tienen ni siquiera una oferta pública. Entonces, finalmente el Estado dice, yo aquí reparto los programas, a este niño le pasó tal cosa, entonces va a hacer este programa, y usted privado, hágalo, y ahí usted se la arregla cómo. ¿Y cómo lo hace? Le entrega el pago de una subvención, y con eso el Estado queda tranquilo. Y eso es justamente el problema, que no hay un rol del Estado que sea preponderante en la reparación de los niños. Y eso es lo que nosotros o sea, hemos criticado desde el principio. Y además, el otro gran problema que tiene este proyecto es que no se inserta en un sistema general de garantías, que es una ley que se está peleando hace muchos años, es una ley que se ingresó en 2015, pero además es una deuda con el Estado y con los niños del país desde el año 90, cuando se firma la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, establecer un estatuto general de garantías que asegure que los niños van a poder ejercer sus derechos. Entonces lo que hicimos para intentar salvar esa situación es que presentamos una indicación para que el nuevo servicio de protección de la niñez especializada entre en vigencia una vez que esté aprobada esta ley general de garantías. Y eso generó toda una polémica, el gobierno todavía tiene un plazo porque puede eventualmente vetar esta ley, este artículo en particular, que es un artículo que presenté yo,
y, y en el fondo intentar echar a correr este nuevo servicio de protección especializada que dice que termina con el Senami, pero en realidad es una reforma bastante superficial, no toca el fondo del problema, no toca la relación del Estado con los privados y tampoco cambia este modelo de financiamiento que hoy día se ha prestado para fraude y también no ha asegurado la reparación de los niños. De hecho, es más, los privados han sido un problema a la hora de la reparación porque en estos centros privados es donde mayoritariamente se han violado los derechos humanos de los niños. Han habido casos de muerte, de delitos sexuales, maltrato, tráfico de drogas, una infinidad de cosas, justamente porque el Estado se desentiende de la protección. Claro, ahora, ¿qué le ha parecido todo este tema de la famosa licitación de ahí en La Moneda, sobre todo este tema de los cócteles, del gourmet, del caviar, etcétera, 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 por más de 100 millones de pesos cuando hay gente en Santiago que lamentablemente es difícil decirlo, pero es fome decirlo, pero se está muriendo de hambre? Bueno, todos los días nacen nuevas ollas comunes. Yo conozco, por ejemplo, ollas comunes en San Joaquín que partieron con 15 personas y hoy día están alimentando más de 200 personas. La ayuda se está haciendo cada vez más escasa. Al principio, cuando recién parte todo eso, todos quieren ayudar, pero después también todos van viendo complicada su propia situación y empieza a dejar de llegar la ayuda. Hay una situación de hambre generalizada en la región metropolitana que es realmente dramática y a mí me parece que es una falta de respeto que mientras esto está pasando el presidente encargue caviar de salmón, mousse de pato, Claro. pate de jabalí, o sea, es realmente, yo creo que en tiempo, en condiciones normales, comer este tipo de cosas es un poco, digamos, desconectado con la realidad del país, pero en tiempos de crisis ya pasa a ser bastante escandaloso, o sea, eh, que además que ha costado mucho que el gobierno suelte la billetera para hacer todos los beneficios sociales y que paralelamente se gaste esta cantidad de plata en este tipo de insumos. Ahora, ellos negaron esto después, pero los hechos hablan por sí solos porque las órdenes de compra está la Claro. información ahí disponible. Entonces ahí, bueno, ahí uno elige a quién creerle. Yo la verdad es que al gobierno cada vez le creo menos y creo que si está esa evidencia, o sea, es bien difícil contrarrestarla. Claro, yo creo que es muy difícil, claro, con órdenes de compra y todo hoy día todo es público y la verdad que contrarrestar con esa evidencia es muy difícil decirlo. Usted, diputada, fue la que recibió la famosa canasta familiar, ¿no es cierto? La Sí, bullada canasta familiar. me dijeron que el video lo vieron hasta los pingüinos allá. No, o sea, yo lo vi el video, incluso habían algunos del gobierno, que le decían que no, que mire, que por qué no la devolvió, dime y direte, pero ¿cómo puede ser que le llegue a usted una canasta familiar? Ahí se ve que el control no es el mejor. Claro, lo que pasa es que, a ver, esta cuestión de la caja ha Sí, sido como el mejor ejemplo de políticas públicas que se implementan mal. Cuando partió esta crisis, desde la oposición, desde el mundo social, lo que se dijo aquí necesitamos entregarle a la gente dinero que sea suficiente para que se pueda quedar en la casa. Propusimos la renta básica de emergencia. El gobierno nos dijo que no había plata, que aquí lo que se iba a hacer era el famoso bono COVID, que eran 65 lucas por persona, y que además se demoraron un montón en poder implementarlo. Yo todavía no conozco a nadie que le haya llegado el famoso bono, todo lo no, contrario. sí, Todos los días me llegaban mensajes por redes sociales, diputada, no me llegó el bono, cómo lo hacemos para postular, mucha incertidumbre, y finalmente ese bono no sirvió de mucho, digamos. Era poca plata, era insuficiente y además las personas tenían que seguir saliendo de sus casas para poder obtener otros ingresos. Después de eso se nos dijo en cadena nacional que se iban a repartir estas famosas cajas. Lo primero que se dijo que eran 2,5 millones de cajas para el 70% más vulnerable del país. mm, Al día siguiente, el ministro Sichel
contradice al presidente y dice que no, que eran al 70% del 40% más vulnerables. O sea, cada vez se fue achicando el monto. Se nos habló que era una política pública muy focalizada, que era para gente que realmente lo necesitaba, y resulta que después, al día subsiguiente, la gente entra en un estado de desesperación porque nunca dijeron cómo iban a entregar las cajas, dónde las personas podían ir a buscar las famosas cajas, y se generaron, no sé si se acuerdan, unas protestas en Santiago que eran protestas por hambre directamente. De hecho, las más conocidas fueron las de la Comuna del Bosque, donde hubo enfrentamientos policiales, hubo gente detenida. O sea, una situación bien compleja para ese periodo. Después de eso, ya habiendo pasado 4 días del anuncio, dicen que las van a entregar los municipios. Y dicen que las van a entregar los municipios de acuerdo al registro social de hogares. Eso nunca ocurrió. Lo que hicieron los municipios, agarraron las cajas, eligieron barrios, sacaron un promedio de los barrios y dijeron, a ver, ¿dónde hay un barrio que tenga más condiciones de vulnerabilidad? Ya, este barrio. Y ahí iban y repartían las cajas a todos los vecinos que estaban en el barrio. ¿Qué problema tiene eso? Por un lado, hoy día, al menos en Santiago, los barrios ya no son barrios homogéneos, son barrios mixtos. Entonces, en los barrios hay personas que sí están con condiciones de vulnerabilidad, pero hay otras que no. Y al revés también, por ejemplo, en barrios que tradicionalmente eran barrios muy acomodados, hoy día también hay pobreza encubierta. Entonces, como el beneficio estaba pensado de manera muy limitada, o sea, estábamos hablando de 2,5 millones de cajas a lo largo de todo el país, y que le llegue a personas que no están en condiciones de vulnerabilidad, la verdad es que demuestra que esto es, como dice mi abuelita, la hueca en pelota. Al final, la caja la repartieron a cualquier persona, nunca verificaron condición socioeconómica con registro social de hogares, y en el fondo que me ha llegado a mí es una muestra de que es una política pública que está hecha al lote. Y eso fue lo que nosotros quisimos denunciar, porque más allá de la caja que me llegó a mí, que es, a esta altura ya es una anécdota, el problema es la caja que le dejó de llegar a una persona que pertenece al 70% del 40% más vulnerable, que evidentemente lo necesita más que yo. Después se generó toda una polémica de que el tema era si yo la había devuelto o no la había devuelto. Yo la caja la entregué a una organización solidaria de la misma comuna de Ñuñoa, pero creo que ese no es el punto, porque esta es una política pública del Estado. El Estado está invirtiendo recursos que deja de invertir en otras cosas también, porque esto no es como sacar la plata de un saco roto. Cuando el Estado dice que va a ocupar una plata para una cierta política pública, deja de ocuparla para otra. Entonces, esta política pública no puede quedar al libre albedrío de los particulares. O sea, ¿cómo puede ser que la solución sea, bueno, usted vea lo que hace con la caja, o si se la pasa a un familiar? Entonces al final la política pública la termina definiendo el particular. Eso es lo que están diciendo. Bueno, el tema de las cajas va a envejecer muy mal, creo yo, para el gobierno, porque no solamente está esta situación, sino que también hay irregularidades, por ejemplo, con a las empresas que se le compraron las cajas. Sí. Hay sospechas de sobreprecio también de las cajas que valen 15,000 pesos en el comercio, el gobierno las compró a 30,000 pesos o más. En Arica, ya por ejemplo, ya Contraloría objetó contrato con la empresa que se le ordenó comprar las cajas porque no era del giro de alimenticio, y así suma y sigue, todos los días van saliendo distintas cosas a propósito de las cajas. Entonces al final es una política pública que se implementó mal, y solo por la tosudez de no aceptar que el ingreso familiar de emergencia que se había aprobado al principio era insuficiente. Y esto después tuvo que venir otro ingreso familiar, que le pusieron ingreso familiar 2.0, para poder completar este otro ingreso. Entonces al final no era lo que nos dijeron al principio, no era que no había plata, no, la plata estaba. Lo que no había era voluntad de sacarla y ponerla sobre la mesa para la gente. Eso es lo que no había. Y les costó mucho al gobierno reconocer. Yo valoro que lo hayan hecho, pero creo que lo hicieron tarde, y creo que si lo hubiesen hecho a tiempo, tal vez se hubiesen podido implementar las medidas con mucho mayor rigurosidad, porque es bien difícil decirle a la gente que se quede en la casa cuando no tiene
un mango en el bolsillo para poder alimentar a su familia. Yo empatizo mucho con la gente que incluso arriesga penas de cárcel hoy día por tener que poder alimentar a su familia. Creo que muchos chilenos harían lo mismo. No, no me parece que sea una situación para condenar de manera criminal. Por eso también voté en contra de esa ley que aumenta las sanciones. Diputada Natalia Castillo, queremos agradecerle el contacto que hemos tenido en estos minutos que nos dio la posibilidad de poder interactuar con usted. Y bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir observando, vamos a ver cómo sigue esto del COVID-19 y bueno, no solamente el COVID-19, porque esto viene de la mano de tantas cosas. Así que un abrazo para usted, muy cordial para usted, para su familia y que tenga un muy buen día desde acá, desde el extremo sur de Chile. Muchas gracias, Andrés, por el espacio. Espero poder estar allá presencialmente con ustedes, a lo mejor ya cuando pase esta crisis, ir a visitar Magallanes. Ojalá venga para acá